nosotros hemos escuchado, pero pues la gran mayoría de la congregación no la ha escuchado, respecto a cómo fue el proceso para llegar a conocer a Jesús. Creo que tenías como 6 añitos, vivías en un pueblo lejano en Colombia, ¿y qué pasó? Pasó que mi familia, pues, muy católica, mi madre era muy católica, muy respetuosa del sacerdote, que en ese pueblo era, pues, la primera autoridad, y llegaron 3 misioneros, cosa que el sacerdote no podía tolerar, porque él era la única persona que había existido allí siempre. Entonces empezó, pues, a hablar mal de ellos, a maldecirlos, a decir que en la misa, que es más importante, la del mediodía, fueran a apedrearlos y todo eso. Entonces a mí me inquietó eso y escondidas de mi madre, claro, me fui a ver qué era lo que hacían ellos de malo. Ok, entonces estamos hablando que estamos más o menos en los años 40, a principios de 1940 en América Latina, en Colombia. Más adelantico, sí. Ok, y entonces, claro, la religión tradicional en nuestro país había sido la católica, y llegan los misioneros, y entonces a mi mami le causa curiosidad el hecho de que el sacerdote los persiga. Hablara tan mal y los sentenció a muerte. Entonces yo dije, yo quiero conocerlos y saber qué es lo que hacen de malo. Ok, y él le pedía a la gente que hiciera qué contra ellos. Pues primeramente golpearlos, luego que los apedrearan y al final que les vendieran la comida envenenada, porque ellos no debían vivir. Entonces estas eran personas que iban a compartir del evangelio en ese pueblito. Sí, los 3. ¿Cuántos años tenían? ¿Cuántos años tenían? Y en esa época, ¿cuántos años tenía mi mami? Yo creo que 8 años. Como 8 años. Sí. Ok, y entonces le causó curiosidad todas estas cosas que esta persona mandaba hacer en contra de ellos, ¿y qué pasó? Sí, porque me dio como compasión de que eran 3 nomás y fui a conocerlos, a saber qué era lo malo que hacían. Pero desde el primer momento que entré me impactó. Esa música tan preciosa, estaban adorando al Señor, estaban cantando ese corito, hay poder, poder, y me encantó, yo dije, no, pero ¿qué van a hacer ellos malos? Y seguí yendo allí escondiditas, y luego cuando ya era una orden de que les vendieran envenenada la comida, entonces yo convencí a una tía que, aunque era muy católica, le dije, yo los conozco, ellos no son malos, por favor ayúdame a comprarles el mercadito, yo se lo paso de a poquitico. Y ella me aceptó, entonces ella compraba el mercado y yo le pasaba por la noche de a poquito a ellos, para que no les hicieran daño, no les vendería nada envenenado. Y ahí fue donde conocí a mi Señor, y de ahí en adelante nunca me he separado de Él. La bendición grande luego ya para mi hogar, para mis hijos. Bueno, no nos adelantemos, un momentico. A los 8 años entonces tienes un encuentro verdadero con Jesús. Amén. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué razón mami dice que fue algo muy, muy diferente, que hubo un cambio especial y que de ahí en adelante las cosas fueron diferentes? Por la paz que sentí, por la alegría. Yo los defendía por donde fuera, los veía, eran unos misioneros tan íntegros. No importaba que los apedrearan, lo que fuera, donde había un enfermo allá ellos iban a visitarlo, a apoyarlos en lo que pudieran. Pues yo me convertí en mis mínimas posibilidades que tenía, en ayudarles a ellos para que la vida no fuera tan difícil. Así que desde los 8 años mi mami empezó a hacer algo para que el reino de Dios se empezara a extender, con las posibilidades de una niña de 8 años. Sí, pero mi Señor me usó realmente para ellos, porque ellos no tenían nadie que los apoyara, que pues estaban las autoridades, pero eran como regidas por el sacerdote también. Bueno, y finalmente creo que ocurrió algo con ellos, que tuvieron que terminar ese proceso en ese pueblito y no pudieron continuar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? El sacerdote les dio un ultimátum que tenían que salir
X día, o sino que los sacaba arrastrada la cola de los caballos, los amarraba y los sacaba. Pero el Señor también se glorificó ahí porque un día este sacerdote iba en una procesión donde llevaban un cáliz, algo que es muy respetado por la Iglesia Católica, y uno de los cristianos estaba parado en la puerta de la tía que me ayudaba, y estaba mirando la procesión, y el sacerdote no se aguantó y cogió el cáliz, o lo que no recuerdo cómo se llama, en una mano, y con la otra fue y lo abofeteó. Entonces él no le dijo nada, le puso la otra mejilla, y eso fue terrible para la curia, no porque le hubiera pegado al cristiano, sino porque había irrespetado el acto que estaba haciendo y lo que llevaba en la mano. Así que antes de ellos salir, el sacerdote tuvo que salir del pueblo. Pero lo ellos destituyeron por haberle sí, pegado, sí, teniendo la otra. por haberle respetado, sí, pero ellos, aún yo pues ya estaba muy pequeña, y en ese entonces mi familia me llevó para otro lugar y ellos quedaron ahí, pero creo que al poco tiempo se fueron de ahí también. Yo creo que pensando que no había valido la pena, ¿no? Esto es algo que a mí me llama siempre la atención. ¿Qué pasaría por la mente de estos hombres que llegaron en determinado momento a un pueblito en la mitad casi que de los llanos orientales allí en Colombia, y donde tal vez el único fruto que pudieron tener de ese viaje misionero fue una pequeña niña que conoció de Jesús, y quizás ellos se devolvieron pensando que no había sido muy productivo de alguna manera ese viaje, esa misión? Pero lo menciono también muchas veces que pues esta niña con el tiempo creció y se casó, ¿verdad? Y yo soy parte de la historia, así que no me quiero adelantar, pero algo que quiero dejar allí en su mente es que usted no sabe a quién le va a compartir del Evangelio, usted no sabe lo que va a significar la vida de esa persona, usted no sabe a quién le está hablando y esa persona qué va a hacer más adelante en la vida, ¿verdad? Así que, mamá, ¿qué sucedió más adelante? Creo que allí, por esa época, también viviste uno de los dolores más fuertes de tu vida, que fue la muerte de mi abuelita. ¿Y cómo fue ese proceso estando con Dios? ¿Qué hubiese significado no estar con Dios en ese proceso? No sé qué hubiera sido, porque desde entonces aprendí a orar tanto, a clamarle al Señor. Me iba para las partes, allá se llama la Topochera, donde hay bastantes matas de plátano, y allí le clamaba mucho a mi Señor. Luego tuve la oportunidad cuando me llevaron para allá, no, porque uno pequeño y que quede huérfano no tiene voluntad propia, ya venga y eche para allá, para donde lo quieran llevar a uno. Por eso yo amo tanto a los huérfanos y a los que están desamparados. Me duele en el alma porque sé que no hay voluntad propia, no cuentan con la personita para nada, porque creen que toda la vida va a ser un muñeco para manejarlo como quieran. Entonces me llevaron para el llano con una familia, unos tíos que no conocía, pero allí tuve el privilegio de conocer a Alfredo Colón. Tuvimos unos días maravillosos con él. ¿Quién era él? Un misionero guatemalteco que escribió varias canciones que, bueno, ya poco las cantan, pero muy hermosas, y compartimos con él bastante, y de ahí luego se acrecienta la violencia en el llano terriblemente, terriblemente. Allí estamos hablando de qué tiempo más o menos, qué años. Ay, yo digo unos que yo tendría ya 10, 11 añitos, y de ahí tuvimos que salir del llano y ir a Bogotá, y allí lo primero que hice fue buscar una iglesia. Pero estamos hablando que era tal vez adolescente, ¿verdad, mami? No, sí, todavía muy pequeña. Y sin embargo, Sí. sin que nadie le dijera, buscó una iglesia. Era lo primero que buscaba donde fuera. ¿Por qué? Por ese deseo de que mi Señor me ayudara, me acompañara en todo, ¿ve? Así que estamos hablando de una niña huérfana que el único respaldo y el único refugio que encontró después de la muerte de su mamá, porque papá nunca estaba allí, mi abuelo, No. fue Dios. Amén. ¿Y qué pasó entonces en Bogotá?
una ciudad, me imagino, muy diferente, muy grande en comparación al pueblito donde habías nacido. Sí, pero yo veo que la mano de mi Señor siempre estuvo con nosotros. Yo recuerdo un primo que se quedó en el llano porque no podían salir los hombres. Él me dio un listado de todas las personas que le debían para que si nos veíamos con necesidad, pues cobráramos. Pero la persona a donde llegamos a Bogotá, precisamente era uno de los que más le debían a ese primo. Entonces él nos quitó la lista y nos quitó todas las cosas. Pero la mano de mi Señor siempre estuvo conmigo, con nosotros, y nunca nos dejó, siempre encontramos luego una prima que ella sí fue muy linda, nos apoyó, nos ayudó a conseguir un trabajo, ya diga 14, 15 años, y ahí empezamos a trabajar y a ir a la iglesia central. Luego conocí a mi esposo, que era muy católico. Cuéntenos a ver de esa historia. Ahí está el individuo, pero estamos allá en la última fila. No. ¿Cómo fue esa historia de amor? Él era pues tremendamente, él vivía haciendo instalaciones, aunque hacía corto, pero él hacía instalaciones. Y entonces luego... ¿Y las instalaciones para qué eran? Para los santos que tenía. Para alumbrar santos que tenía. Y luego pues ya empezaron a llegar los niños y ya era un problema porque él me decía que no llevara a sus niños a la iglesia cristiana, que se los dañaba. Sí. ¿Cómo van a vivir? Entonces opté por ir con él al 20 de julio, que adoran a un divino niño. Le dije, voy con usted, pero con la condición de que por la tarde vamos a la iglesia bautista. Me acompaña y me aceptó. Así que hicieron un negocio, por la mañana iban a la iglesia católica y por la tarde a la y iglesia. Por la noche a la iglesia bautista. Y así fue bastante difícil para que llegara a los pies del Señor, pero un buen día llegó, ahí con ayudita, porque él se paró, yo lo iba empujando para que llegara. Voy a hacer un paréntesis, ¿qué consejo le podemos dar a las mujeres que pueden enfrentar una situación como esa? Tal vez que ellas, o los hombres, ¿verdad? Hablando de las parejas, que tal vez ellos quieren empezar a establecer una relación con Dios, quieren que sus niños crezcan tal vez en una iglesia, pero su pareja es un poco apático, tal vez tiene dificultad en ese proceso. ¿Cuál sería un buen consejo, mamá? No desmayar en la oración. Mi Señor es fiel y responde si nosotros tocamos el corazón de Dios. Esa es una pregunta que la voy a dejar más adelante. Tocar el corazón de Dios. Bueno, ¿y qué pasó entonces con mi papá? En una noche que fuimos a la Bautista allá, mi Señor usó a un hombre que le regaló una Biblia y muy amable con él. Claro que él casi no la leía, pero bueno, la tenía en la casa. Eso no pasa acá, ¿verdad? Luego él empezó a trabajar en una empresa, en una fábrica de cerveza. Allí mi Señor me dio un hombre cristiano. En la cervecería. Muy lindo, que él me comentó, me dijo, allá hay un hombre que también que va a su iglesia, que no sé, ay, ¿cómo es el teléfono de él y el nombre? Entonces lo llamé. Y haciendo inteligencia, ¿verdad? Contrainteligencia. Entonces lo llamé y nos hicimos amigos y empecé a decirle, no lo suelte, él necesita de Dios y yo necesito que mis hijos se levanten con la fe, creyendo en el Señor, no simplemente teniendo una religión de adorno, ¿no? Y él me ayudó mucho y así él empezó a congregarse y ya le digo, el día que hizo profesión de fe fue con dificultad porque logré que se parara y cuando se paró ya empecé a echarlo para adelante. Entonces yo digo, no es fácil, pero no es imposible. Y el Señor es grande y poderoso y nos oye. Yo digo, nosotros tuvimos un hogar lindo, o lo tenemos todavía, unos hijos preciosos, pero porque siempre los tuvimos cerca de mi Señor, que ellos desde la cuna estuvieran en la iglesia. Porque muchas veces
dicen, no, el niño es pequeño, si siente ir a la iglesia que vaya, sino que no vaya. Es una mentira del diablo, porque el niño necesita desde que nace estar cerca de mi Señor. Wow. Ahí haga así, ¿verdad? Dando las orejas. Ok, mamá, y entonces vamos un poquitico más adelante. Los muchachos crecen evidentemente como adolescentes. ¿Cómo fue esa etapa? Yo me imagino que no todos siempre fueron... No. Mientras estuvieron pequeños, no era si el niño quería ir a la iglesia, era una obligación. Todos juiciositos a la iglesia. Ya cuando estuvieron en bachillerato o eso, ya, ay, que como que no quiero ir, o como que me gusta más tal o tal, bueno, donde te guste. Donde quieran ir, allá los acompaño. Y yo decía, yo me amoldo a cualquier parte, desde que sea una iglesia cristiana, de doctrina sana, yo voy. Pero no es que tienen que asistir aquí, si ya no les gustó acá, bueno, vamos, pero donde esté la presencia de mi Señor. Por eso fui hasta Casa Roja, que mi hijito quería ir a Casa Roja. Hoy me entero, contarle que no me perdiera. Sí, también al Tabernáculo de la Fe, y así a varias iglesias, pero yo decía, no, nosotros conocemos de mi Señor, y no nos vamos a sentir mal desde que la palabra del Señor esté allí, desde que el Espíritu Santo esté allí, pero lo que necesito es el corazón de mis hijos, que no se alejen de él. Wow. Bueno, mamá, entonces cada uno de los muchachos crece de alguna manera pues conociendo evidentemente de Dios, y con el transcurrir del tiempo voy a tratar de adelantar un poquitito. Llega una nueva etapa donde todos son profesionales, y de alguna manera como que Dios empieza a cambiar las cosas para que ellos, mis hermanos y en el caso mío, empecemos de manera concreta a servir a Dios. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de una mamá? Yo me siento muy honrada, y siempre le he dicho a mi Señor, todos estamos para servirte, mi Dios, como tú quieras, y úsanos y danos ese poder, que podamos convencer a las personas que hay un Dios grande, que es el único que tenemos que servir. Y muchas personas piensan que la única manera es haciendo tal vez lo que hago yo o hacen mis hermanos en una iglesia predicando, pero tanto mi papá como tú han sido un ejemplo, y han llevado literalmente a cientos de personas a los pies de Jesús. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cómo nos puedes hablar al respecto? Que ustedes han tenido un ministerio tan grande sin necesidad de tener una iglesia. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué le digo? Tuve grupitos de oración, tuve un servicio los domingos en la casa con mis vecinos, siempre, y a todos les testificábamos, y realmente pues no somos perfectos, pero muchos decían que querían tener un hogar como el nuestro. ¿Y qué era lo particular que ellos querían, o por qué ellos pensaban eso, por qué lo decían? Porque veían el juicio de mis hijos, veía que eran íntegros, que no estaban con los otros muchachos del barrio jugando tal vez por ahí, llegaban juiciosos a estudiar o a ayudarnos en el negocio que teníamos nosotros. Cada uno tenía una función, tenían que ayudar. Alguno de mis hijos me decía, o tal vez varios me han dicho, gracias por habernos dado esas responsabilidades y habernos enseñado también a trabajar, porque no solo tenían que estudiar, tenían que trabajar, y todas las noches nos reuníamos a orar. Cuando mi esposo no era un creyente, me tocó comprarle una camándula, comprar un catecismo, pero entonces yo quería que viera la diferencia que había en orar y en rezar. ¿Ven? Y así cuando los niños, aún pequeñitos que empezaban, siempre nos reuníamos a orar, siempre a orar. Y cuando él quería que rezaran, pues los niños terminaban dormidos. ¿Ven? Entonces, él tuvo que por todas partes, llegar a la convicción de que solamente con mi Señor podíamos estar bien. Me has hablado mucho de la oración, y anteriormente en determinada instancia hablaste de tocar el corazón de Dios.
yo personalmente no conozco otra persona y conozco a muchos ministros, conozco a muchos pastores, a cientos de personas, pero yo no conozco una persona que sea tan apasionada por la oración y aparte de eso que yo creo que tiene un teléfono directo con el cielo, porque es increíble, es decir, hasta las más mínimas peticiones, mami, yo veo cómo Dios es tan detallista. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que leo la palabra bastante y la palabra lo acerca a uno más al Señor. Yo precisamente hablaba con mi hermana esta noche de que yo le digo, yo tengo confianza con mi Señor, yo veo cómo le hablaba a Moisés, yo le hablo como le hablaba a Moisés. Muchas veces Moisés lo cuestionaba, le decía, pero Señor, ¿cómo vas a hacer esto así? Yo le pido a mi Señor así y trato de estar en comunión con Él. Yo digo, una comunión para que el corazón de Dios esté satisfecho, como que yo tenga una amistad linda, como la tiene uno con una persona que llega fácilmente y le dice, por favor, tal cosa. Y yo veo la fidelidad de Él, cómo nos responde, es que uno se sorprende, que lo más mínimo, a lo más mínimo. Yo hoy, cuando salí de la casa de Giovanito, le decía yo, ¿sí ve? Le pedí al Señor tal cosa y el Señor me contestó enseguida ahí. Un detalle pequeñito con la niña, con Julianita. Un detalle pequeñito, pero le dije, ¿sí ve? El Señor me respondió. Wow. ¿Cuántos quisieran tener ese acceso, verdad? Que Dios conteste hasta lo más pequeño. Qué tremendo. Mamá, hay varias cosas que a mí me han impactado. Uno, el tema de la oración. Otro tema que me impacta mucho y no lo puedo obviar, inclusive en el libro, la primera página del libro, el primer agradecimiento está hacia mi Padre Celestial, pero el segundo agradecimiento está hacia ustedes por esas cosas que nos han enseñado. Algún día hablábamos, mami, y yo le preguntaba por qué razón nunca experimentamos en nuestra casa escasez. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Que tenemos que ser muy fieles con mi Señor. No le podemos robar el diezmo, no podemos, porque si yo me hago hacerle cuentas chuequitas o esto, mire, el Señor no me da, me estoy robando yo misma la bendición de Dios. ¿Ve? Yo en estos días tal vez le comentaba a mi hijito de que el Señor es tan misericordioso y nos bendice en abundancia. Yo no tengo millones, pero yo ayudamos a Israel, es una bendición muy grande. Mandamos una ofrendita pequeñita a Israel, pero yo digo, qué lindo, porque ellos necesitan ser bendecidos y el Señor dice que es su pueblo amado. Funciónele como le funcione en su pueblo amado. Y Él dice, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Entonces, aparte de eso, donde hay una necesidad en nuestras posibilidades ayudamos, porque no me quedo solo con el diezmo, que tengo que dar el diezmo y como tengo que dar el diezmo no puedo dar nada más. No, es que yo tengo que sembrar para cosechar y entre más siembro pues más cosecho. Amén. Ustedes vieron de dónde aprendí, ¿verdad? Ok, mamá, así que para mí eso es impactante porque yo he sido testigo, o sea, en mi vida de 40 años voy a cumplir, mis hermanos, y nunca me he acordado de una sola noche que no tuviésemos para comer, No, o que no teníamos un lugar en donde vivir. Por el contrario, no me acuerdo de deudas, no me acuerdo de tarjetas de crédito, no me acuerdo de hipotecas. ¿Qué hay detrás de todo eso? Le cuento que cuando quedé huérfana, cuando conocí a su papá y cuando ya pensé en hacer un posible hogar, le dije a mi Señor, yo no tengo un modelo de hogar para mis hijos. Señor, que tú seas, Espíritu Santo, que tú seas el que me guíes para saber cómo voy a guiar mis hijitos, porque yo no quiero que ellos tengan que bajar la mirada, que ellos tengan que, por hacer cosas malas, avergonzarse, ¿no? Sino que siempre sean honestos, hombres íntegros ante ti. Definitivamente volvemos a lo mismo, al estar al pegado a Dios, al orar,
al estar siempre clamando por Él. Sí, pero yo digo la palabra, bueno, el Señor es muy sabio y el leer su palabra constantemente nos ayuda mucho a saber hasta cómo acercarnos a Dios, cómo conocer el corazón de Dios. Claro. Así que quiero volver por un momento atrás. Entonces, respecto a esto que ha sido para mí y que precisamente se da el día de hoy, el hecho de poder compartir el libro con la iglesia, estás hablando de 3 claves importantes para lograr esa bendición también manifiesta de Dios en la vida. Número 1, honrar a Dios con el diezmo. Número 2, honrar a Israel, que la Biblia lo dice. La Biblia también dice que el Evangelio primeramente es para los judíos y después para nosotros, los griegos, en lo que la Biblia representamos a todas las otras naciones. Pero también el ser generoso con otras personas. Yo creo que eso ha sido algo que desde pequeño también ha estado marcado, siempre viendo la necesidad, y no necesariamente a nivel monetario. Yo veo el cuidado muchas veces de personas inclusive que viven cerca en la casa de ustedes, que van inclusive con mi papá igual a llevar una sopita, a llevar cualquier cosa. ¿Cómo se logra poder tener ese amor por esas personas que tal vez no tienen nada para darnos a nosotros a cambio? Muy sencillo, el Señor dice que si no amamos a la gente que vemos, ¿cómo lo amamos a Él que no lo vemos? Sencillo, ¿verdad? Con la Biblia. Sí, mi cielo. Ustedes no saben, pero cuando yo termino de predicar y si me caché en algún versículo, si dije a alguien que no era, tengo mi concordancia ambulante diciendo, hijito, así no era tal cosa. Y yo, bueno, mami, perdón. Mamá, ¿sabe qué me acuerdo? Me acuerdo de uno de los juegos de mesa que tanto tiempo que hemos disfrutado, y siempre me ganaba porque es un jueguito se llama preguntas y respuestas bíblicas. Entonces allí, imagínense, eso era con lo que me entretenía desde pequeñito. Pero mi mamá es una mujer muy apasionada por la palabra. Tal vez, mami, ¿cuáles esos versos, los más importantes, esos versos que han sido como un estandarte, como una columna para la vida de mi mami? Porque también hemos pasado situaciones difíciles en determinado momento, no a nivel financiero, pero algunas cosas, como cualquier familia, que en determinado momento hay una crisis, hay situaciones difíciles. ¿Cuál ha sido ese verso o esos versos a los cuales se ha aferrado y han sido importantes, mami? Bueno, alguno que me viene a la mente es este que dice el Señor: echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás, ¿no? Entonces nosotros, el Señor dice: el que da al pobre presta a Jehová. Entonces, si yo le doy a una persona, le estoy prestando a Él, y Él es muy buena paga, y paga con intereses. ¿Y qué otro verso, mamá, a nivel personal, de pronto compartirlo con las personas quizás en momentos de dificultad, en momentos en los que uno piensa que no hay salida o de situaciones difíciles? ¿Qué otro verso, un par de versos que nos pudiera compartir? No recuerdo ahorita. Pero aquí estamos estudiando el Salmo 21, sí, 23. El Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en caso de alguna necesidad, ¿no? Y clamar a la sangre del Señor Jesucristo cuando hay dificultades, porque sabemos que el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre por nuestra salvación y por nuestra sanidad. Entonces todo fue pago ya, entonces nada más tenemos que reclamarlo. Wow, qué importante, ¿verdad? Bueno, quiero saber cómo están pasando esta noche. Súper. ¿Aprendiendo algo? Muy bien. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, mami, y ya llegamos a una época como esta, en la cual, tal vez para las personas que no lo conocen, mami tiene 5 hijos, de los cuales hay 3 que están con sus iglesias, hay 2 acá en Miami, otro en Nashville, está mi otro hermano que tiene también su ministerio con las parejas, que viaja también a otros lugares. Mi hermana en Colombia, que aunque es un empresario, está involucrado también en la iglesia, también en una fundación para ayudar a los niños enfermos de SIDA. Sí. ¿Qué hay en el corazón de una mamá después de ver
este tipo de cosas, ¿qué piensa una mamá después de ver sus oraciones contestadas de parte de Dios? Agradecimiento con mi Señor, porque Él ha sido fiel. ¿Ve? Yo ahora que mis hijos son muy sensibles, eso le doy gracias a mi Rey, porque me llaman y me comentan, por ejemplo, el de Colombia, mami, tal cosa o tal otra. La otra vez me comentó, me están proponiendo tal negocio y parece que es muy bueno, y el hombre me mostró sus inventarios y todo. Digo yo, pero mi cielo, acuérdate que la palabra dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿por qué no se espera? Dice que el Señor me mostró eso esta mañana. Ya no voy a hacer ese negocio, porque realmente pueden ser trampas del enemigo, cuando aparece que sea una cosa muy atractiva y todo, pero el Señor dice que no nos unamos con los incrédulos, porque no sabemos el corazón de ellos, o tenemos que volvernos igual a ellos, o que ellos se conviertan al Señor, pero a veces es un poco difícil, y sabemos que somos débiles, la carne es débil, nosotros buscamos de mi Señor y todo, pero de pronto el enemigo nos toca con un poquito de pasión por el dinero, y puede ser muy dañoso. 8 nietos, de los cuales también ya 3 de ellos están en el camino de servirle a Dios, estudiando, preparándose. Acaba de salir una producción musical también de uno de ellos. Amén. ¿Qué siente? Quisiera conocer ahora a la abuela. ¿Qué siente la abuela con eso? Mucho agradecimiento con mi Señor de la producción musical que acaba de salir. Es mi nieto que está en Texas, y él está en una buena empresa donde está siendo bien pagado, pero el anhelo de su corazón es servirle a mi Señor de tiempo completo. Cristian también lo desea, Eriquita también lo desea, así que nos faltan son finanzas para que estas criaturas puedan trabajar todos en la obra del Señor. Mamá, ¿por qué estos muchachos quisieran hacer eso? Bueno, porque es que el Señor ha hecho el llamado a la familia y no podemos dar la espalda. ¿Y los bebés entonces qué les espera? Ellos van para adelante, son adoradores. Wow. Bueno, pues ha sido algo impactante el poder compartir un poquitito. Para mí es importante también que la iglesia evidentemente conozca. Y yo quisiera cerrar con una pregunta. ¿Cómo después de tener, 70 años de relación con Dios, por qué o cómo, cuál es esa motivación para cada madrugada levantarse a orar, estar aquí en el servicio de la iglesia de la noche y mañana venir al servicio de la iglesia en la mañana, llegar antes de las 7 de la noche, que mucha gente no llega a tiempo, pero ustedes llegan a tiempo, llegar mañana 1 hora antes del servicio? No, se los digo porque es real, es decir, yo no sé si usted ha visto, pero ellos siempre llegan acá de primeros y vienen a tiempo y se van de últimos, y les traen colombinas a los niños. Yo no sé lo que no tienen niños, pero les dan colombinas allá afuera y los niños van y les buscan. Pero no solo eso, sino que mañana se levantan mucho más temprano que muchas personas, son los primeros que están acá. ¿Cómo después de tantos años? A veces yo veo personas que tal vez tienen 2 meses y están súper animados, súper alegres con Dios, pero a los 3 meses ya no siento eso. ¿Cómo después de 60 o 70 años continúa esa llama ardiendo? Primeramente porque tenemos que ser fiel a mi Señor. El compromiso es con Él, no es con el pastor, no es con los hermanos. Yo digo, ¿por qué? Yo a veces, y me cuestiono, esta noche pensaba, ¿por qué tanta indiferencia? Que si va a llover no voy, que si hace sol no voy. No, nosotros tenemos que alimentarnos a cada instante, estar alimentándonos, porque por eso llega una prueba y el enemigo nos da 2 vueltas y al suelo, porque no estamos fortalecidos en el Señor. Pero entonces, ¿cómo hacer, mami? ¿Cómo hacer para llegar a pasar unos 30 años, 40 años creyendo en Dios y continuar con esa pasión? Pues vuelvo y le digo, leyendo la palabra, hablando con el Señor a cada rato. No necesito estar de rodillas a cada rato. Mi esposo es testigo, yo puedo estar en la cocina, pero estoy adorando a mi Señor,
rogándole, pidiendo misericordia por mis hijos, por mis nietecitos, por todos donde se encuentren, por la iglesia, que sea una iglesia comprometida con Él. Yo veo mucha indiferencia y como que hacerle trampitas al Señor, ya a Él no le gusta eso, ¿eh? Él mira a cada instante. Yo me aterro cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y ellos dicen, desagradecidos siempre, como todos, ¿no? Que si nos dio pan, que para qué nos da pan, que si nos dio agua, que tal, que queremos carne, que esto y lo otro. Todo lo oía mi Señor. Y el día que dice, ay, ojalá muriéramos en este desierto, porque qué sufrimiento, porque el Señor lo lleva bendecidos. Entonces el Señor dice, acabo de oír lo que dicen, y aquí van a quedar todos. Así que sabemos que esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Fue los jóvenes menores de 20 años, y a excepción de Caleb y Josué, ¿no? Fueron los únicos de edad avanzada que entraron, porque eran maldicientes, porque eran desagradecidos, y debemos de tener mucho respeto con las palabras que salen de nuestra boca. Por eso es que la palabra de Dios en Proverbios nos dice, pon guarda vuestros labios, porque no podemos estar renegando de todo, porque somos desagradecidos y el Señor todo lo está recibiendo, todo lo está oyendo. Así que en vez de estar renegando, estar adorándolo. Sí. Buen consejo. Bueno, mami, y para finalizar, si hubiese algo que quisiera compartir con la iglesia, si hubiese un consejo de una persona que yo considero extremadamente exitosa, ¿no le parece? Así es. Verdaderamente uno poder decir, en todas las áreas, como familia es una mujer exitosa, en sus finanzas es una mujer exitosa, en muchas áreas, y lo hablo con la libertad porque lo conozco. ¿Cuál podría ser quizás 1, 2, 3 consejos que nos puedas dar esta noche a todos los que estamos escuchando aquí? ¿No le parece lindo que usted pueda llegar a tener la edad que ellos tienen y pueda hablar con esa propiedad de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos? Qué lindo eso, ¿verdad? A veces hay personas que ni siquiera conocen a sus hijos, otros evidentemente ni siquiera a los nietos, pero qué lindo poder llegar a la edad que ellos tienen con esta certeza y con este legado y con esta herencia que ellos dejan a la humanidad, ¿verdad? Así que para mí es muy importante escuchar sabiduría. ¿Qué consejos podrían ser importantes para esta generación? Personas que tal vez algunos de nosotros, perdón mamá, sí, algunos de nosotros estamos a punto de criar hijos, otros están entrando en la etapa de tener hijos, otros están entrando en la etapa de tener nietos. ¿Qué es importante? Primeramente, ser fieles a mi Señor. Nuestros hijos son jueces que están pendientes mirando qué hacemos, qué no hacemos. No sé, todos saben lo que le pasó a este hijo de Diana de Gales, ¿no? Lo que le pasó en estos días en Las Vegas. Y yo digo, pues pobrecito, se levantó con un papá corrompido, ¿qué más espera? Sí, entonces nosotros tenemos que saber qué imagen le estamos dando a nuestros hijos, ¿ve? Y si los hijos ven que somos fieles al Señor, que somos fieles en nuestros diezmos, que somos fieles, y nadie sabe la importancia y la bendición que se pierde uno cuando no es fiel en los diezmos. Que la iglesia tiene, a mí no me interesa, yo tengo que ser fiel con mi Señor, y la iglesia tiene que ser próspera, porque tiene que tener para dar a otros, tiene que tener cómo sostener sus ministros, ¿no? No tenerlos muertos de hambre. Sí. ¿Cómo se dice? Anuncio político no pagado. Yo corto esto. Ok, no, sí, mami, gracias. Porque yo lo sé, es totalmente claro. Así que la fidelidad a Dios, el hecho de siempre entender que los niños están viendo nuestro ejemplo, número 2. ¿Qué otra cosa ya para cerrar esta noche? Y a agregar a eso, que me da mucha tristeza, que muchas veces las maestras de escuela dominical en algunos lugares, no sé acá, se aterran de ver la indisciplina y el vocabulario de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que están recibiendo en sus casas.
por más que los papás levanten sus manos y tal, pero los niños están dando de lo que reciben en su hogar. Entonces yo digo, tenemos tanta responsabilidad con nuestros hijos, porque un día vamos a la presencia del Señor y el Señor nos va a decir, ¿dónde dejó a sus hijos? Yo le di unas criaturitas pequeñitas para que las formara, para que les hablara de mi poder, de mi amor. ¿Dónde las dejó? Yo tengo esa tranquilidad. ¿Por qué no le damos un aplauso? Y tampoco nos fue dando palo a todos, ¿verdad? Mami, muchas gracias.